Buenas. ¿Se escucha? Hola, ¿Cómo estás, Yamila? ¿Todo bien? ¿todo bien? Se escucha como con eco. A ver, ahí le saco. Ahí está. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ahí está. Gracias por avisar porque yo a veces ni cuenta me doy que tiene eco. Eh, bueno, ¿cómo estuvieron con el tema de funciones? Bueno, ¿cómo estuviste? Yo repasé un poco la teoría nada más, porque no subieron nada, ¿no? No lo habilité. Ahora me estoy dando cuenta que, bueno, yo lo habilito ahora cuando termine la clase, así le quedan los ejercicios para que practique. Perdón. Está listo el ejercicio, pero falta que lo vean ustedes. Ustedes no lo ven como alumnos en el campus, pero sí está. Perdón. Claro. Bien, me colgué con eso. Bueno, hoy vamos a ver eh, lo que vamos a terminar, con lo que vamos a terminar el curso, ¿sí? El curso, en el curso, bueno, vimos ya todo lo que es HTML, todo lo que es CSS, ¿sí? Y bueno, empezamos con todo esto de JavaScript, en donde con el DOM vamos a fusionar estos tres lenguajes, ¿sí? Porque vamos a necesitar tanto saber de JavaScript para poder comunicar el JavaScript con el HTML o viceversa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Antes nosotros, para poder crear, qué sé yo, un mensaje, un párrafo, lo que sea, necesitábamos ir y editar directamente sobre el HTML o si queríamos cambiarle de color a algo, podíamos ir al CSS y cambiar el color, ¿sí? Pero esto es cada vez que nosotros queríamos hacer un cambio, no había un dinamismo, ¿sí? Sino que al contrario teníamos que ir nosotros sobre el código para que se cambie. Con JavaScript vamos a poder hacer esto dinámicamente utilizando el DOM, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos crear un párrafo, crear, por ejemplo, el ejemplo más típico, que sea cambiar el fondo al presionar un botón, que se cambie el color del fondo al presionar un botón. Podemos tener un botón en el que nosotros le vamos a dar un clic y ese clic va a hacer que el fondo cambie, por ejemplo. Entonces ya hay una interacción del usuario con la web. Entonces ya dejan de ser estáticas nuestras páginas web y comienzan a ser dinámicas, ¿sí? Porque ya hay una interacción, ya hay una automatización utilizando JavaScript, ¿sí? Por eso es tan importante. Y es acá donde ustedes recién van a ver la importancia que tuvo aprender HTML, aprender CSS y JavaScript en ese orden, porque de otra manera no hubiéramos podido entender nunca nada. Si nosotros empezamos de atrás para adelante, no íbamos a saber cuáles son las partes de HTML, qué es lo que es un botón, qué es un párrafo, qué es lo demás. ¿Sí? Entonces, eh, acá es donde le van a encontrar el sentido a todo el curso en realidad. Por eso está bueno que se conecten a estas últimas clases, porque vamos a ir muy rápido y además vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que, yo sé que ustedes ya están cansados, fin de año y todo lo demás, porque soy consciente y a mí también me pasa, ¿no? Entonces la idea justamente es que terminemos como haciendo un cierre y juntando todo lo que vinimos viendo en estos 6 meses, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que es el DOM? El DOM o Document Object Model, ¿sí? Que es una representación estructurada del documento HTML, ¿sí? Funciona como si fuese un árbol genealógico, ¿sí? En donde va a haber diferentes nodos o diferentes niveles que van a ir uno dentro del otro y cada uno va a tener su jerarquía, ¿sí?
se convierte en un nodo. Bueno, dentro de este árbol, JavaScript puede interactuar con el DOM para manipular el contenido, estructura y estilo de la página web, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer? Cambiar el texto de un elemento, crear, modificar o eliminar elementos HTML dinámicamente, y estos son los métodos createElement, appendChild. Este es para crear un elemento, este es para agregar un elemento, y esto es para borrar un elemento, ¿sí? Cuando me refiero a elemento, estoy hablando de, por ejemplo, como decía acá, un H1, un párrafo, un UL, que es de una lista desordenada. Esos son elementos, ¿sí? Y todo esto lo podemos utilizar para ir modificándolos, agregar, sacar, poder mostrar un mensaje y agregar interactividad. Bueno, cambiar estilos, escuchar o responder eventos. Esto lo vamos a ver. Por ejemplo, quiero que es un evento y cómo lo podemos escuchar y quiero responder interactivamente a él. Los eventos, como acá dice, son clics o movimientos del ratón, por ejemplo. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora estoy moviendo el mouse, ¿sí? Esto es un evento. Por eso que muchas veces nosotros podemos hacer, por ejemplo, hacer un botón y que ese botón, al hacer clic, haga, emita o muestre un mensaje, ¿sí? Ese clic es el evento. Y nosotros tenemos que interactuar a través de AddEventListener, que va a ser el método que vamos a utilizar en JavaScript para poder decirle que cuando se haga clic, cuando sea ese evento y no otro, porque también, por ejemplo, pulsar una tecla X o presionar Enter va a hacer tal cosa, tenemos que comunicar que es ese evento y no otro, porque hay muchísimos eventos, para que haga tal o X acción, ¿sí? Que pueden ser cualquiera, puede ser un montón. Para esto vamos a utilizar las funciones. Vamos a crear una función que va a estar ligada a estos eventos. Bien, dentro de los nodos, como yo recién decía, era como un árbol genealógico, ¿sí? En donde vamos a tener como nodo principal el documento, que es el documento en sí, completo. Es como si este fuera el padre de todos los... El nodo raíz se le llama. El nodo raíz en este caso es el documento, que a su vez tiene HTML, la etiqueta HTML. Esto no es una etiqueta, ¿no? Pero hace referencia a todo el documento completo, que es donde están habitando, por decir así, cada uno de estos elementos, ¿sí? Vamos a, eh, vamos a refrescar un poco en esto. Yo creo que los acuerdan, lo que es HTML, que es la etiqueta HTML, es la que envuelve, ¿sí? Envuelve todas las otras etiquetas. Podemos tener dentro de este HTML, tenemos dos partes, que es el head y el body, en donde en el head podemos poner información relevante para la página, como el título, por ejemplo, también el UTF-8, que es la codificación, si estábamos usando alguna hoja de estilo o alguna hoja de JavaScript, alguna de esas, también podemos ponerlo acá. Si la página debe ser en español o no, también lo pueden poner. Que la información que no se ve directamente, pero sí que es necesaria para que se vea, para que funcione bien la página, nuestra web. Entonces, y después tenemos el body, que era en donde nosotros poníamos cada una de las cosas que queremos mostrar en nuestra página web o en nuestro sitio web, ¿sí? Y cada una de estas cosas, por ejemplo, teníamos lo que es el H1, un H2, un párrafo, una lista, una tabla, un formulario y demás, ¿sí? Esto, bueno, es lo mismo que ya vimos. Bueno, estos se van como anidando, si vemos así, uno dentro del otro. Entonces cada uno de estos elementos, de estas etiquetas, va a ser, va a ser de acuerdo al nivel padre o hijo, ¿sí? Por ejemplo, este body es hijo de esta etiqueta HTML,
pero es padre de este H1 y este H2, ¿sí? Entonces, y el nodo de texto que está dentro de esto, de este HD1, o sea, lo que yo escriba dentro de ese H1, también va a ser hijo de este H1. Y así sucesivamente, de acuerdo al nivel, va a ser padre o hijo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, Bien. Ya, bueno, vamos a ir tratando de ir viéndolo con código para que sea más fácil. Ahora vamos a ver. Déjame que comparta. Sí, va a ser ahí. Bien. Acá vamos a crear, para que vamos viendo, un index HTML. Que esto, bueno, yo calculo que ya lo tienen bien sabido porque lo hemos visto todo el curso. Creamos la estructura básica. Ponemos DOM JS. Y acá, por ejemplo, yo puedo poner eh, bien. Si lo vemos así en código, por ejemplo, todo lo que está dentro o sea, que no hay una etiqueta en sí, pero que sí existe en realidad, está dentro del documento, o sea, esto que tenemos escrito es el documento en sí. Y después tenemos, si nosotros vamos cerrando, por ejemplo, acá tenemos el HTML, que es el que envuelve todo nuestra página web, ¿sí? Es el nodo también raíz, de acuerdo al nivel que lo veamos, ¿no? Pero este principalmente o normalmente es el nodo raíz con lo que vamos a estar trabajando. Luego, si nosotros desplegamos acá, tenemos eh, dos etiquetas que son hijos de la etiqueta HTML, que es la etiqueta head, ¿sí? La etiqueta head que está dentro del HTML. Acá lo vamos a hacer así, si vemos la diferencia. Y que a su vez el head tiene sus hijos, que son estas etiquetas meta, el título. Entonces, estos son hijos de head, pero son a su vez, por decir así, nietos del HTML, ¿sí? De la etiqueta. Es como que van escalando. Pueden ser de afuera para adentro, de adentro para afuera. En el body también pasa lo mismo. Tenemos este H1, que dentro de este H1 tenemos texto. Este texto vendría a ser otro nodo más, que también forma parte de la etiqueta H1, ¿sí? Pero a su vez es hijo de esta etiqueta H1. Bueno, eso más o menos para que tengamos la estructura. Si yo, por ejemplo, pongo un div, ¿sí? Acá dentro de este div pongo un párrafo, podemos poner, hola, este párrafo es hijo de este div, y a su vez este div es hijo de este body, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos esa estructura la que vamos a ir manipulando para que podamos, o sea, tenemos que entender esto para saber después cómo llegamos a cada uno de estos elementos, porque vamos a tener que ir entrando en cada uno de estos escaloncitos, por decirlo así. Bien, continuamos. Para poder cambiar o interactuar con esta API, que es el DOM, es una API ya bien incorporada dentro de lo que es el motor de JavaScript, tenemos que aprender a seleccionar, ¿sí? Tenemos que aprender a ver cómo elegimos o cómo le decimos cuál es el elemento que queremos seleccionar para cambiar, para modificar o para poder interactuar con ese elemento. Esta sería la palabra, manipular.
para manipular ese elemento. Y acá dice, para manipular el DOM, primero necesitas seleccionar los elementos que deseas modificar. Estas son las formas más comunes. Tenemos varias, la que más vamos a usar por lo menos nosotros, porque yo considero que es la más fácil de entender. Se pueden usar todas, se pueden usar algunas, depende de la necesidad. La más común es por ID, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando entramos acá, por ejemplo, podemos ponerle un atributo ID de decir saludo? Entonces, este párrafo va a tener el ID saludo y con este ID, luego en JavaScript lo voy a poder seleccionar. ¿Cómo? Lo voy a seleccionar a través de el método que el byId, o sea, que traducido de cierta forma sería tráeme o tráeme el elemento con el ID tal. Entonces acá le vamos a poner entre comillas, o sea, vamos a abrir y cerrar paréntesis porque es como si fuese una función. Todos los métodos son funciones. Cuando yo hablé de métodos, son funciones, ¿sí? Y como sabemos o vimos la clase anterior, los métodos, para poder llamarlos o interactuar con una función, tenemos que colocar los paréntesis, ¿sí? Y dentro de este paréntesis vamos a poner entre comillas, como si fuese un argumento, el nombre del ID, ¿sí? Que nosotros lo pusimos. Por ejemplo, vamos a hacer acá nuestro JavaScript. Primero esto lo vamos a poner acá, script, y vamos a poner, ya, ahí están conectados, y acá lo que vamos a hacer es, a través de una variable, vamos a guardar ese elemento. ¿Y cómo vamos a hacer? Primero tenemos que hacer una cosa. Primero le vamos a definir como si fuese una variable para guardar esa información. Por ejemplo, vamos a poner saludo. Y acá en esta variable vamos a guardar. Vamos a empezar a decirle cuál es el método que vamos a utilizar. Primero tenemos que decirle que está dentro del documento. ¿Cómo le decimos que está dentro del documento? Utilizando document, ¿sí? Y del documento tráeme, por eso vamos a hacer get element by ID. El elemento con el ID creo que era saludar. No, saludo. Saludo. Entonces, esto lleva coverage. Ahí está. Entonces acá estoy seleccionándolo, ¿sí? Lo estoy seleccionando y estoy guardando esta selección en una variable. Entonces, cuando yo quiero utilizar esto, lo voy a utilizar a través de su variable, que sería salud. Ya vamos a ver eso. Luego, perdón, tenemos lo que es otra manera, y aparte del ID, podemos utilizar un selector, ¿sí? Como si fuese un elemento de CSS. Esto lo hacemos, por ejemplo, vamos a poner acá una clase, que vamos a ponerle info, así. Y luego acá vamos a poner lo mismo, vamos a hacer prácticamente lo mismo, y vamos a decir, pero utilizando el get element by class name o el get element, no, perdón, fue selector, nada que ver. Eh, Como si fuese un selector. En este caso, le vamos a poner info. Y de la misma forma tenemos lo que es el query selector all, o sea, seleccionar todos los selectores que tengan este selector. Y después tenemos el de la clase, que también es como este, que podemos poner
el get element class name, o sea, con la clase esta, o podemos utilizar el tag. El tag sería la etiqueta, ¿sí? Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, otro párrafo que voy a decir, no sé qué decir, color es amarillo, voy a poner, espera, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que sea un H2 que no tenemos. Bien, entonces sería parecido a esto, ¿sí? Pero vamos a decir que va a ser, que va a seleccionar el H2. Get element tag name, y este va a seleccionar todos los H2, ¿sí? Va a seleccionar todos los H2. Y de esta manera vamos a ir diciéndole de qué forma vamos a seleccionarlo. Acá tenemos un ejemplo. Obviamente que este ID tiene que aparecer, tiene que estar en el documento. O sea, esto no es una palabra clave, sino que es el nombre del ID. Y acá dice, para manipular el DOM, primero necesitas seleccionar los elementos que deseas modificar. Estas son las formas más comunes, bueno, acá que ya vimos recién. Por el ID, por un selector de CSS, por los elementos que coinciden con un selector de CSS. Selecciona el elemento por su clase y este por su etiqueta. Acá tenemos ya lo mismo, ¿sí? Que decíamos recién. El mismo ejemplo que tenemos acá, pero en código. Ahora, ¿cómo modificamos el contenido? Puedes cambiar el texto o los atributos o HTML interno de un elemento por el text content. Puedes cambiar el elemento, el texto de un elemento y el inner HTML cambiar el contenido del HTML, ¿sí? Por ejemplo, para acá tiene lo que es el título principal. Vamos a hacerlo así, yéndonos de acá. A este de info le vamos a poner título principal. Y acá vamos a poner lo mismo. Este lo pongo título. Y acá, ya, ahí lo seleccionamos. Nosotros abrimos esto, ¿sí? Con el Live Server. Vemos que nos sale, por ejemplo, el título principal ahora es el DOM en Java, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar ese contenido, lo podemos hacer a través de, bueno, en este caso se le llamó título, ¿está bien? Entonces, tenemos que hacer título, va a ser igual a text content, ya está, punto text content. Y a esto le podemos cambiar el valor por otro título. Y en teoría, esto está mal. Para crear nuevo elemento, quiero seleccionarlo. A ver,
tú- ah, ya entendí. No sé si será por esto, como que no lo toma. Ah, será por esto. Claro, esto está bien. Mm, ya lo sé. Voy a poner a ver. No se ve que no lo está tomando al JavaScript. Ahí lo solucionamos. Ya, eh, está todo, ¿sí? Tendría que salir por lo menos el alert. ¿No se está pisando una función con la otra? Y acá, al menos así, tendría que salir el alert. Ahí está el alert. Vamos a sacar esto por lo menos. Claro, pero- eh, se lo digo arriba. Ahí está. Conectado está. Pero necesito que me cambie. Esto está mal. En teoría no tiene que ser así, pero vamos a dar de vuelta. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a copiar.
Tiene que ser así. Claro. Ah, para. No le estoy diciendo que no muestre todo. A ver, vamos a hacer un concepto de ocasiones que está. Tiene tipo nulo, dice. Bueno, vamos a hacer la otra forma entonces. Con el inner HTML. Y acá también tendré que poner. eh, a ver, ya te digo qué pasa. No voy a quedar por la vez. ¿Qué es lo que está mal? Eh, no está bien. Eh, aguanta un ratito. Me parece ya que no me funciona. Bueno, dale.
Bueno, no. En teoría tiene que funcionar, pero porque acá definís esto, lo seleccionás y acá le cambias el contenido. O sea, este contenido que tiene acá, este es el text content que tendría que cambiar por lo que le pongas acá. El inner HTML también sería lo mismo, nada más que el inner HTML te permite escribir las etiquetas. Bueno, ya veo qué pasó, porque no lo cambia. Sí, No, no, problema de punto y coma, eso no. no tendría que ser un problema el punto y coma. Acá tampoco, pero bueno, eso ya dice, porque acá está seleccionando ya es. Ah, no, no me lo va a tomar nunca porque estoy pidiendo una clase. Ahí está. Acá está, estoy trabajando buscando un ID que tenga este nombre y acá es una clase. Por eso la función. Ahí está. No, sí. Es un error muy tonto, pero bueno, tenés que, porque veas que aunque lo hayas hecho mil millones de veces, puedes confundir lo mismo. Pero yo veía la estructura, veía todo, digo, no puede ser que no funcione, tiene que funcionar, porque estaba bien. Pero claro, no me había dado cuenta que lo usé este ejemplo para una clase y bueno, me olvidé de cambiarlo. Bien, perdón. Ahí está ya solucionado, ahora ya sí funciona. Fíjate cómo nosotros acá podemos poner cualquier otra cosa y lo que pongamos va a cambiar lo que tiene actualmente esto, ¿sí? Ahí lo seleccionas y con esto lo modificas. Bien. ¿Se entendió? Más allá de Sí, todo el lío. Perdón por el error tonto que tuve, pero bueno, suele pasar. no, sí. De los errores se Eh, aprende. Y mejor para que yo esté más atenta en eso. sí, porque como son tonterías, pero bueno, pasa, suele pasar. Bueno, a mí me pasan, por ahí estás horas y capaz que a vos también te ha pasado que estás debugueando, viendo dónde está el error y resulta que es como decir un punto y coma o termina siendo Claro, alguna tontera. sí, me ha Bueno, pasado muchas veces por eso. bueno, crear elementos. Podemos crear con el DOM, utilizando el DOM en JavaScript, podemos crear nuevos elementos dinámicamente, ¿sí? Por ejemplo, para agregar vamos a utilizar lo que se llama el método createElement, ¿sí? Y le vamos a poner entre paréntesis y comillas el nombre de la etiqueta, ¿sí? En este caso, eh, está creando un LI, ¿sí? En la imagen, está creando un LI y luego le coloca adentro de ese LI, le está colocando el texto que va a tener el LI por dentro y este documento lo está agregando, eh, está seleccionando una lista de tareas y la está agregando a esa lista de tareas. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros es definir un UL. Dentro de ese UL vamos a crear dinámicamente con JavaScript el LI y luego le vamos a colocar el nombre. Hasta ahí vamos a llegar. Después del App Child, esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá podemos crear un UL que lo vamos a dejar vacío, pero le vamos a poner un ID de task, de tareas.
y acá lo vamos a seleccionar. Tarea va a ser igual a document punto get element by id, tal vez sí, y esto se llamaba task. Entonces, vamos a decir que dentro de esta tarea vamos a crear una LI. ¿Cómo sería eso? Tendremos que colocar font new task va a ser igual a document create element, ¿sí? Eh, Acá le decimos qué es lo que va a crear un LI. Este LI va a tener un texto dentro, li.textContent, va a decir nueva tarea. Y esta nueva tarea vamos a utilizar, pero vamos a tener que utilizar el Apple Child para agregarlo dentro de esto. Vamos a poner document eh, task punto appendchild y acá vamos a poner new task. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos y se agregó la nueva tarea, ¿sí? A ver, vamos a ver si es que lo hicimos bien. Tenemos el body y acá tenemos el UL. Dentro de este UL, ya se creó dinámicamente lo que es la nueva tarea, ¿sí? O sea, este UL, si vamos al HTML, vamos a ver que el UL está vacío, pero este LI con el texto nueva tarea fue agregado a este UL que estaba vacío. Entonces lo estamos agregando de forma dinámica, lo estamos agregando desde JavaScript, no desde cosas, porque si vamos al HTML, en realidad el HTML nos muestra que está vacío. Y todo el contenido lo estamos haciendo desde JavaScript. Y este append child vendría a ser la forma o el método que se utiliza para agregar algo. Es como si nosotros tendríamos, eh, a ver, acá tenemos, seleccionamos el UL, está vacío. Este es, vamos a poner, seleccionamos el UL. Después acá lo que hacemos es crear el LI, el LI que va a estar dentro del UL. Acá, una vez que ya lo creamos, lo que tenemos que hacer es decirle el texto. Este es el texto que va a tener, el texto o el contenido, pero en este caso va a ser texto, que va a tener el LI que estamos creando. Y abajo estamos agregándolo
Es como, por eso se llama append child, agregar el hijo. Append sería agregar y child sería hijo. ¿Por qué? Porque el LI vendría a ser hijo, si lo vemos así, figura, esto es lo que haría. Creo un LI que dice nueva tarea. Pero esto lo creamos dinámicamente con JavaScript, ¿sí? Esto se creó dinámicamente con JavaScript, no se creó. Y como este LI termina siendo hijo, porque está dentro de este UL, este UL es el padre y este es el hijo, entonces tenemos que crear, le estamos diciendo con AppendChild, te voy a agregar el hijo, o sea, te voy a agregar lo que tenga new task. El new task es el LI que nosotros creamos que tiene este texto. Entonces, acá ya está listo. New task está listo para agregarlo al UL que tenemos acá arriba. ¿Se entiende? Yo sé que por ahí puede ser confuso al principio, pero eh, después, una vez que lo entendés, está. Elijo que debe ser LI al UL. Bien. ¿Se entendió o lo explico de nuevo? Sí, lo entiendo. Tengo que ponerlo en práctica. Pero sí, se entiende. Bien. Eh, bueno, acá lo creo de vuelta. Claro, va, no lo creo de vuelta, sino que yo lo agregué acá manual. Esto sería la forma manual y esto así sería la forma dinámica, ¿sí? Por ejemplo, yo después puedo decir que cuando yo crea, como voy a seleccionar un botón y cuando yo presiono ese botón, le voy a decir que me cree una nueva lista con el texto tal. Entonces, vamos a ir seleccionando cada una de esas variables y vamos a ir creando una lista de tareas, por ejemplo. Bien. Bueno, vamos a ver lo que es eliminar. Eh, Realmente lo vimos. Ya pedido. Eliminar elemento. Para eliminar se utiliza lo que es el remove child, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto que con el append child nosotros lo agregábamos. Ahora tenemos otro método que se llama remove child, ¿sí? Este remove child lo que va a hacer es de lo que está dentro, lo que está de lo que agregamos anteriormente, vamos a sacarlo, ¿sí? Bueno, no es mucho lo que hace, solamente llama al método y se saca. Sería una tontera solo acá, pero bueno, vamos a hacer. Y acá vamos a sacar un view task. Y si vamos acá, vemos que ya no está más. ¿Por qué? Porque lo que hizo acá fue agregarlo, fue crearlo, y después debajo de esta línea lo sacamos, ¿sí? Por eso que no sigue estando vacío, porque acá lo crea, obviamente que la velocidad muy rápida no lo logramos ver, pero como acá lo agrega y acá lo borra. Vamos a ver si creamos otra cosa. Eh, Copiar acá. Vamos a crear un H2. Vamos a poner otro LI. Otro LI. Vamos a poner otra tarea.
y este lo está agregando acá. No tiene sentido, es lo mismo. No lo va a agregar nunca porque lo estoy sacando. Vale, es como hacerlo. Acá lo agrega y acá lo saca. Después vamos a buscar algunas prácticas más que se entienda más para que sirva funcione. En este caso, lo que podremos utilizarlo sería, por ejemplo, si estamos armando una lista de tareas, lo que podemos hacer es, cuando queramos borrar una de esas tareas, eliminar una tarea, utilizaríamos esto. Entonces, de las tareas que ya agregamos anteriormente, por un botón, con una acción, podemos hacer que se borre, ¿sí? Pero acá no tiene mucho sentido, sino que lo hago para que ustedes vean cómo se utiliza. Luego, podemos modificar estilo, por ejemplo, el texto vamos a utilizar esto, new task.style, le podemos decir que va a tener, falta el color acá, el color del texto, y podemos utilizar un hexadecimal, lo que sea, o podemos poner una palabra reservada y ponerla en azul. Que esto no está. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora tenemos esto en azul. Y así como el color podemos poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, punto background, por ejemplo, que sería el color de fondo. Lo vamos a poner red. Ahí tenemos, tenemos el fondo. Eh, ¿Qué color existe? Rebeca. ¿Cómo se llama este color? Sí. No lo toma. No, así tiene que ser. No lo toma. Eh, Vamos a dejar el red. ¿Qué otra cosa? Ahora acá puedes cambiarle también el tamaño de la fuente y todo como lo hacemos con CSS, pero lo haríamos con Java. Y bueno, y esto de escuchar eventos, yo se los dejo en el PDF, sí, pero ya lo vamos a usar en la clase que viene, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para la clase que viene, en donde vamos a hacer ya un ejercicio de la clase, vamos a ver si podemos usar lo que vemos ahora para poder hacer una función y poder que sea un algoritmo, crear un algoritmo que nos permita cambiar, por ejemplo, el fondo, el color de fondo de la pantalla, ¿sí? Pero bueno, los dejo porque se los vean, les quedaría eso nomás, pero ya lo Bueno, dejamos bien porque lo veamos la clase que viene. puedo dar. ¿Y habilitas también lo de la semana pasada? Sí, ya habilito también lo de la semana pasada, si practico lo que son las funciones, que para que vayan viendo, eh, acá lo que vamos a estar utilizando va a ser una función, ¿verdad? Acá estamos usando una Ajá. función flecha, entonces está bueno que practiquen también lo de las funciones para que lo entiendan. Bueno, Así que, bueno, Yamila, muchas gracias por gracias. conectarte. Estamos viendo el próximo lunes y ya no queda nada, ¿eh? Estamos a Mm, nada de... ¿Dos clases, tres? nos queda la clase que viene, en donde hacemos una práctica, y el 16 Schindler. Ah, bueno, dale. Sí, lo esperemos. Igual en el examen, igual en el examen más o menos van a ver los ejercicios, van a ser muy parecidos al que vamos a hacer la clase que viene, así que
estén Bueno, atentos a eso. dale, listo, entonces. Listo. Nos vemos, Yamila. Bueno, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, chao.